¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Si yo fuera vocero de los Estados Unidos, o un vocero de los Estados Unidos, y Iowa fuera un país latinoamericano, hubiera pegado el grito al cielo y hubiera reclamado fraude en las elecciones que se llevaron a efecto en Iowa, las elecciones internas del Partido Demócrata. Hubiera gritado fraude en contra de Bernie Sanders, el candidato o el precandidato demócrata que hasta el momento en que se detiene el conteo de votos o el anuncio de conteo de votos en la noche del lunes, llevaba la ventaja. Problemas técnicos, problemas con el sistema, dijeron los voceros del Partido Demócrata. Y a la vuelta de los cómputos, cuando regresan los cómputos o se van a conocer nuevamente los cómputos, ya Bernie Sanders no está ganando esta elección. Ya va rezagado en un segundo y tercer lugar. Hubiera gritado fraude y hubiera desconocido esas elecciones. Hubiera pedido la renuncia inmediata del gobernador de Iowa. Hubiera pedido la destitución y posiblemente encarcelamiento por fraude electoral de los miembros del Consejo Electoral del Partido Demócrata. Pero Iowa no es un país latinoamericano, yo no soy vocero de los Estados Unidos. Pero el presidente Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, sí aprovechó la ocasión para burlarse del Partido Demócrata, que perdió una gran batalla en el poder legislativo esta semana al desconocer o más bien al declarar no culpable de los cargos que se le imputaban en el juicio político que se estaba efectuando en el legislativo norteamericano en contra del presidente Trump. En este contexto y en medio de debates en estados claves para los partidos, por lo menos de la parte demócrata, porque en la parte republicana no hay mucho que debatir. El candidato es Trump, o el candidato preferido, favorito de los republicanos es Trump. En este contexto de elecciones internas de los partidos, de los dos principales partidos en los Estados Unidos, es que el martes se produce el discurso a la nación, el mensaje a la nación tradicional del presidente de los Estados Unidos. Para hablar un poco sobre esto, está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional. Muchas gracias, Manuel. ¿Cómo está, Néstor? ¿Fraude o no fraude? Gracias. Fraude. Sí. Hasta Stevie Wonder lo vio. Hasta Stevie Wonder lo vio, imagínate vos. Sí. Sí. José Feliciano, otro que lo vio. Todo ahí, sí. Es que ellos son maestros en las malas cosas. Y les gusta hacerlo, pero que otros no lo hagan, ¿verdad? Además, acusan a los que no lo hacen, ¿ya? Y esa es la cara actual de la política global norteamericana, la impunidad. Ellos están, como te dijera, jugando con todo, jugando con fuego y pretendiendo vender una elección a lo interna que no van a salir quemados. Y a la vuelta de la esquina, todos estos vicios, vos sabés que tienen un efecto boomerang y se van a rebotar. Por eso se está definiendo un tanto en la lectura de la coyuntura política interna si Biden ya lo han descartando, a Sanders también, a uno porque tras el escándalo que produjo el impeachment, ¿verdad?, contra Trump, ha salido golpeado. Al Trump no haber salido culpable, entonces se tiene más credibilidad sobre la mala actuación que tiene Biden y su hijo, ¿verdad? Y eso lo descarta como un candidato potencial demócrata. Sanders, por su edad, por su operación, ¿verdad? Pero además, principalmente porque es comunista. Claro.
Principalmente porque es comunista, es decir, es demasiado liberal para Sí. el Partido Demócrata. Y vos viste en el discurso de la Unión, volvió a hacer su cantaleta Trump que el socialismo no sirve, ¿verdad? Y solo perjudica y atrasa al bien privado, a la iniciativa privada, etcétera, etcétera, etcétera. Y está calificado pues de socialista. Pero yo más bien creo que necesita los Estados Unidos ese enfoque social de Sanders, ojalá que no solo sea una especie de vender lo que el otro no hace, pero el hecho de que su edad más su condición de salud también le impide ser un candidato que pueda lidiar con el ritmo de la política norteamericana. Sin embargo, en las encuestas, por lo menos hay un lugar que se llama Real Politics, que presenta encuestas de varios sitios, hace un compendio de encuestas casi diarias. Claro. Y Sanders versus Trump en ese escenario, Sanders comparado con los otros candidatos demócratas o precandidatos demócratas es el que en este momento le saca la mayor ventaja a Trump. Lo que pasa es que, y es correcto lo que decís, lo que pasa es que acordate que la lógica del sistema electoral es muy diferente a de cualquier otro país. Primero, lo que puede elegir o al que puede elegir el electorado norteamericano no es necesariamente el que va a quedar. Ahí al final lo va a escoger el colegio electoral, ¿ya? Y por eso, lastimosamente, esa simpatía que pueda gozar Sanders no puede llegar a un buen puerto. Lo otro es que el gobierno norteamericano tiene un esquema sencillo y cuando vos lo entendés, el resto de cosas se explican por sí solas. Primero es entender que hay un gobierno oculto, tras bastidores. Ese gobierno oculto, que es el establishment, el político, el económico, ¿verdad?, el que paga la música, tiene a dos grupos de empleados principales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. U otros pues que quieran ahí hacer algunas organizaciones, porque en las elecciones participan un sinnúmero de partidos políticos, pero sus principales peones son estos dos partidos, Demócrata y Republicano. Entonces a estos dos se les está permitido entrar en contienda, sea, vamos a decir, en debate por una ley, en debate por una posición de política exterior, o pueden llegar hasta el impeachment si ellos quieren. Y como se está permitido que cualquiera de ellos puede tener un presidente, eso sí, de vuelta a la piedra, ese presidente tiene que obedecer a ese estado profundo. Entonces vos mirás, entre el estado profundo y el presidente, una especie de vacío que es una cortina de humo para todo el mundo, porque uno se desgasta en el desgaste demócrata versus republicano, un ejemplo. O te desgastas en que si Trump o Barack Obama o George Bush, hijo, está haciendo tal o cual barbaridad en X punto del planeta. Todo eso es agendado. Nosotros lo hemos dicho. Desde que llegó Trump, esta es una figura dantesca, pedante, odiosa, que va a dar esa cara hacia la comunidad internacional de aislacionista, ¿verdad?, de posiciones unilateralistas, en función de apartarse un tanto de cierta carga, vamos a decir, presupuestaria, para acumular fuerza en una situación que cuando Trump llegó era de completo debilitamiento, ¿ya? Igual pues mencionamos en su momento que el Consejo Nacional de Inteligencia le entregó un informe donde le digo hay 8 indicadores globales, clave. El séptimo siempre ha sido la supremacía norteamericana. Usted está llegando al gobierno, este indicador de supremacía está en rojo. Está en rojo, ¿verdad? Entonces él comienza a tratar, vos has visto pues su relación con el mundo, inclusive con los aliados, de cómo separarse, a distanciarse y tratar de generar una ventaja económica a lo interna, tratando, como él decía ayer en el discurso de la Unión, habíamos perdido, dice, 60,000 empresas, ¿verdad?, compañías, ya recuperamos 12,000.
hemos generado 7 millones de trabajos, 5 millones más que lo que predijeron los expertos de la administración anterior, que era la de Obama, y comenzó pues a echarse flores y flores y flores. Y estamos generando tales niveles de empleo, de ingreso per cápita, de ingreso para la familia, estamos mejorando la asistencia social, etcétera, etcétera, el sistema de salud. Bla, bla. Pero eso es su canto de sirena a lo interno, ¿ya? Lo que hay que entender es que el establishment, ese estado profundo, le ha ordenado a los dos, ¿verdad?, para que se comporten hacia el mundo, para que actúen con el mundo. Entonces, todo vamos a decir, bueno, vos viste que los demócratas no le aplaudieron. Sí, incluso la señora Pelosi, ocurrieron dos cosas importantes durante la presencia del presidente Trump en el Congreso. Primero, dejó con la mano extendida a la señora Pelosi en una vulgaridad sin precedente, claro, sin nombre más bien, porque precedentes hay, pero sin nombre, y esta imagen que se ha vuelto icónica, sí, donde la señora rompe el discurso, inmediatamente ha concluido su alocución, sí. Y el Twitter posterior que ella dijo, pues prácticamente es un mentiroso y todo esto es una mentira. Entonces, muchas más razones para no creerle. Si no se cree en ellos mismos, ¿a cuenta de qué? Vamos a creerle el discurso con todas las flores que se echó ahí Trump, ¿verdad? Y su administración republicana. Sobre todo porque es un discurso, cuando haces una lectura coyuntural de otro plano, vos mirá que es un discurso amenazante, un discurso agresivo, es un discurso fascistoide. Y eso es lo peligroso de lo que va a venir en la segunda administración Trump. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ayer casualmente compartíamos con un grupo de analistas que también podemos obsequiarlo hoy para todos aquellos entusiastas del análisis internacional, porque cada año, o sea, que hay un discurso de Estado de la Unión. Sí. Entonces, muchas veces nos debatimos en unas cosas que tal vez no son necesariamente prestarle atención. Lógico, el oligopolio mediático mundial quiere que la gente, el globo total, centre su atención sobre eso, pero no es eso lo que importa. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos? Primero, lógico, bajo el esquema que te decía de cómo el poderío norteamericano, que incluye igual al Congreso, al Ejecutivo, todas sus agencias y todo el aparato de justicia funcionan desde la voluntad del Estado profundo. Si lo conoces, entonces después puedes entender que ese discurso de la Unión tiene algo que nosotros llamamos como LCPI-1. Eso es lectura de la coyuntura política y económica interna, por eso le ponemos 1. Y la otra, como es lectura de la coyuntura política y económica internacional, le damos el 2. Y la abreviatura, pues, tiene esas letras. Esas dos lecturas de la coyuntura interna e internacional, este es el discurso de la Unión, siempre. Entonces él te va a decir qué su administración ha hecho en el último año o las lecturas de los años según ha estado esa administración. Pero el principal vector que vos tenés que buscar es las intenciones reales de hacerle la guerra a quién. Más fácil planteado, ¿a quién le van a caer próximamente? ¿Ya? Entonces, vos ves que en ese discurso hablaron de China, hablaron de Irán, hablaron de Cuba, hablaron de Venezuela, hablaron de nosotros. A más nadie escuché. Hay 200 países, vamos a redondear, en el mundo, y mencionó a 5. A Rusia no la mencionó. No mencionó a Palestina, que fue el fiasco más reciente de la administración. No, él lo mencionó, pero lo mencionó en función de que él, ¿verdad?, ha creado para echarse flores por el disque pacto del siglo. El mejor proyecto de resolución de esa controversia. Y nada que ver, pues eso no se resuelve así. Quisieran ellos, ¿verdad?, que fuera así, pero no, ni los palestinos ni en el mundo entero les van a creer ni les van a apoyar esa otra barbaridad que tratan de hacer. Entonces,
ya, ocultar toda la coyuntura política económica interna que él habló, te llama la atención el enorme gasto en defensa. 2.2 trillones desde su gobierno. Tierra, aire y mar ya gozan de los mejores, del mejor tipo de armamento, el más moderno, el más poderoso, y que ninguna nación la tiene. ¿Es verdad, es mentira? ¿Me entendés? Rusia no la tiene, China no la tiene, habría que ver. Y luego te destaca que tiene ahora un nuevo tipo de poderío, se llama el poder espacial, ¿ya? Igual Reagan salió con eso en la guerra de las estrellas, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ¿para qué tanta inversión? Porque él urge al Congreso a que le aprueben muchas actas que van supuestamente a financiar los créditos para que la juventud estudie, financiar créditos para programas de corte social, materia de seguridad social, o programas dirigidos hacia la salud, o mejorar el ingreso de algunos grupos etarios. Pero estás hablando que a uno les pide para un acta, para una ley, 50 millones de dólares. ¿Qué son 50 millones de dólares? Para el muro pedía 5 mil millones de dólares. Después la aumentó a más de 7 mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué gastas tanto en defensa? O sea, 2.2 trillones. Eso, si lo dije entre los 3 años de su administración, te sale, no sé, pues a más de 8 mil millones de dólares anuales en presupuesto de defensa. ¿Por qué eso? Más de 800 mil. Sí, de 800 millones. Sí. Entonces, ¿por qué no tenés esa capacidad de redirigir, en vez de armamento, para la muerte, para la destrucción, para el caos, a tus vecinos del sur? Honduras, Guatemala, el mismo México, ¿verdad? El Salvador. Y no estás obligado a levantar murallas o ese muro, ¿verdad? Pero es que esa es la lógica que entendemos nosotros. Sí. Es decir, ¿qué leía yo? Un informe leía donde se había descubierto justamente la abuelada y decía que los principales problemas de la migración estaban causados por la injusticia social en los países del sur. Es decir, es abuelada pues lo que descubrieron en ese informe. Vamos a hacer una pausa. Básicamente el discurso de la Unión, sin embargo, está hecho más para el consumo interno que para el consumo externo, es decir, para el votante, y especialmente este año electoral en el que prácticamente Trump corre solo en el Partido Republicano. Es decir, prácticamente va a ser el candidato que va a lanzar su propuesta para reelegirse en un nuevo periodo 2021-2025. Hacemos pausa en esta primera edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua. Estamos en Extra Plus conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Decíamos, el discurso de la Unión está dirigido principalmente al consumo interno, pero hay algunas cosas que pueden llamar la atención desde afuera. Mencionabas el tema de las alusiones que ha hecho a China, a la troika del mal, según Bolton, ¿verdad? Cuba... Bolton que se le volteó. Bolton que se le volteó, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como la posibilidad, decía, de poder de alguna manera entender contra quién van este año. Eligió o ratificó su elección para Venezuela en Guaidó, al que presentó ahí en el Congreso, ¿no? Otra barbaridad. Sí. ¿Verdad? Es que ahí es donde vos ves que de hecho ellos van contra todo y están contra todo porque ellos tienen esa capacidad. Lamentablemente, los yanquis tienen la capacidad de pelear
en varios niveles de guerra contra varios adversarios, tanto nucleares, convencionales, de baja intensidad. Y vos lo que ves es que Guaidó es una clásica figura de lo que nosotros entendemos como los subsidiarios, como los sustitutos, dentro de lo que se conoce como las guerras proxy. Proxy es sustituto, ¿no? Sustituye a algo. Entonces hay sustitutos de corte político, de corte militar, de corte tecnológico. Entonces, ¿cuál es el fin? Mientras los estados pobres, débiles por su economía, pero además de eso por la agresión a la que son sometidos por los norteamericanos, logran perder control, ¿verdad? Y también logran perder control porque hay una maquinaria privada, empresarial dentro de la sociedad, que usurpa esas capacidades del Estado. Entonces, vos ves que tanto el problema del medio ambiente, el problema de, vamos a decir, la pronta escasez de recursos estratégicos globales, la erosión de las democracias, la erosión de la soberanía, son otros peligros latentes en el sistema internacional. Entonces, yo te digo, hay estados débiles que pierden el control de mando. Eso significa que sus niveles de seguridad son relegados, son completamente debilitados. Inclusive tienen que deshacer sus ejércitos por una cuestión hasta de normas fiscales. Sus policías las tienden a desaparecer casi, o son ineficaces, pues. Por eso vos mirás que el crimen organizado internacional en muchos países mandan y convierten a estos estados en estados fallidos. Sin embargo, los estados ricos, fuertes, poderosos, incrementan sus niveles de seguridad, sin embargo, se dan el lujo de no necesariamente exponer a su ejército, ¿verdad? Ellos buscan ejércitos sustitutos, proxy, ¿verdad? ¿Qué pueden ser? Pueden ser grupos criminales regionales dedicados al narcotráfico, o otro nivel de apología del crimen internacional. Pueden ser grupos terroristas, grupos o facciones religiosas, que te los organizan, acuerdan con ellos qué es lo que ellos necesitan hacer para ellos, ¿verdad? Y ya sustituyen el papel o el lugar que puede jugar un Estado en una intervención directa y la hace indirecta con este tipo de sustitutos. Entonces, igual es, por decirte algo, un dron es un medio sustituto en las guerras proxy. Sí. ¿Por qué? Porque ya ese vehículo no es piloteado, sino que estás a larga distancia, lo maniobras, te lo bajaron, bajaste una máquina, ¿verdad? Está sustituyendo a una modalidad de guerra anterior, donde tenía que necesariamente ir el piloto. Entonces, Guaidó es un dron también, es un sustituto. ¿Por qué? Porque él está creando, aquí viene la teoría del agente secreto, de la creación de redes de agentes que trabajan en función de un Estado broker o de un Estado sponsor, financiador. Por eso es que lo llevan ahí y lo presentan como el presidente, ¿verdad?, de Venezuela. Pero además de eso dice que los Estados Unidos está dirigiendo una coalición de 59 naciones que lo respaldan a él, ¿verdad? Son naciones vasallas. Ahí es donde vos ves que la erosión de la soberanía de esos estados es total. Entonces, eso que pasa con Venezuela, de buscar sustitutos de alguna u otra manera, lo hacen en Cuba. Ellos buscan quintas columnas que sustituyan o que implementen su política en ese territorio, en ese país. Igual pasa aquí. Toda la oposición que han ido a pedirle a los gringos que sancionen a individuos o al país, que nos corten la ayuda, que nos bloqueen, que nos maten, que esto y lo otro, son proxy, son sustitutos, ¿verdad? Le están haciendo el pegue a ellos. Un medio de comunicación
que es financiado, ¿verdad? Es un sustituto de esa política. Entonces, ellos están haciendo de esa manera la guerra contra esos 3 países que mencionó Bolton. El problema es cuando ya el nivel de agresión trasciende. Por ejemplo, la situación de Venezuela es culpa de ellos. ¿Por qué? Porque aquí hay una combinación tanto de estados sponsores de la desestabilización, porque responden a un nivel de rapacidad comercial, de usurpación de los recursos, y ahí hay otras organizaciones no estatales que participan en empujar a un estado a dañar a otro, ¿ya? Entonces, de repente vos mirás que hay sustitutos o proxy que responden a varios tipos de clientes. Puede ser un estado, ¿verdad? O puede ser a un monopolio, una organización internacional, no necesariamente estatal, pero que sus intereses como proxy son diferentes. Y quiero llegar a un punto, por decirte algo. Los norteamericanos, para desestabilizar Nicaragua, pueden aquí, si no lo han hecho, o ya lo están haciendo, ¿verdad? Eso, los periodistas tienen que indagar más y los que tienen que indagar más. X o Y, agrupación, acuerdo con las maras en Centroamérica, con los grupos del crimen organizado internacional, para atacar a Nicaragua, ¿verdad? Porque los tranqueritos no aguantaron en el 4.º día aquí, ¿verdad? Ellos persiguen como norteamericanos a un grupo, o sea, que lleve el poder a un grupo de sustitutos y que este grupo, ya en el poder, le obedezca al mandato imperial. Pero ¿quién te dice que el comportamiento de estas organizaciones criminales van a conducirse de una manera política humanitaria a la hora de que les vengan a hacer el trabajo bélico aquí? Pero que no solamente eso, es decir, aquí es lo que ha pasado con los kurdos en Siria, que fueron utilizados especialmente por Estados Unidos para el trabajo en el terreno en Siria. Sí. Y Erdogan ahora se le fue encima y no hay quien nos defienda, pues. Entonces, ahí vos ves claro ejemplo, donde como en estas guerras proxies que ya están dirigiéndolas tanto a uno como a otro, están funcionando, en qué nivel están. Entonces, eso es lo necesario de este discurso, que vos tenés que contextualizar a tu situación real en relación con las relaciones que vos tenés con ellos, de qué es lo que pueden hacer, porque cuando él le manda a Maduro, no es que le mande un mensaje, él dice, Maduro tiene que ser aplastado y quebrado, smash and broken, te dice. No sé cómo anda tu francés ahí, pero más o menos anda ahí mi italiano. Entonces, ¿cómo es que te atreves? Por eso que no lo entendemos, Sí. pues, claro. ¿Cómo que te atreves a decir que vas a aplastar y a quebrar a otro mandatario? O sea, no hay ética. Pero es que ahí vamos a lo mismo del impeachment. Para mí lo escandaloso no es que él haya condicionado la ayuda para saber de su rival político. Sí. Para mí lo escandaloso es que condicionó la ayuda. Es decir, yo aquí tengo estos reales, te los voy a dar si vos brincás, claro, como yo quiero que brinques. Es decir, yo quiero que el perrito se pare en 2 patas, claro, entonces, y le voy a sacudir la galleta así, sí, para que se pare en 2 patas. Entonces, cuando se pare en 2 patas, le puedo darle la galleta. Sí. Sí. Él paga la música. Sí. El otro tiene que bailar. Entonces, tenemos que sacar rápidas lecciones, porque prácticamente él solo mencionó que van a seguir defendiendo la libertad en el hemisferio, y con quien más agarró fue contra Venezuela, pero mencionó Cuba y Nicaragua. Y nosotros, en carne propia, desde que los leoneses trajeron aquí los filibusteros, ¿verdad?, los conocemos, y conocemos cómo ellos defienden la democracia y la libertad y cómo la trasladan a los pueblos. Sí. Entonces,
Ya con esa amarga experiencia que tenemos con los gringos, es que tenemos que, y más, los xenofóbicos que son, los impunes que están, tenemos que entender que con estos señores no es que hay que tener mucho cuidado, hay que prestarle atención a su nivel de agresividad que tienen ahora. Mira, terminé el discurso en la parte internacional, de nuevo, con orgullo diciendo que él mandó a eliminar a Soleimani en Irán, y a él le comenzó a decir pues que este hombre había matado a no sé cuántos norteamericanos aquí, puso un ejemplo ahí de un soldado que fue emboscado, porque eso también es un showtime, o sea que los gringos en Hollywood, la industria cinematográfica de Hollywood es increíble, pues explosiones, llanto, romance, comedia, lo que sea. Entonces ellos, ese discurso de la Unión también, además yo coincido con la Pelosi, no, ni me cae bien ni mal, pero es una política más en la arena internacional, pero un discurso mentiroso y agresivos, y sobre todo agresivos hacia los pueblos. Y vos y yo vivimos en este país. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. A ver, de este lado va a continuar de una u otra forma el hostigamiento de parte de los Estados Unidos a que la región latinoamericana vuelva al redil, y esa idea de soberanía y de nacionalismo desaparezcan, evidentemente, porque eso no conduce a nada bueno. Claro. Eso es comunismo, ¿no? Eso no conduce a nada bueno. Desarrollo de los pueblos no conduce a nada bueno, evidentemente que no. Claro. Lo más importante es la hamburguesa o la Coca-Cola. Pero bueno, dejemos un poquito eso, porque me parece que vamos a hablar sobre ese tema. No se refiere a Rusia. Sigue el gobierno del presidente Putin manejando los hilos de la política norteamericana. Fue el que eligió a Trump. Sí. Sí. Lo que pasa es que los norteamericanos están teniendo un juego que supuestamente nadie lo sabe ni nadie lo entiende, que es no pelearse con Rusia para ganar a Rusia de aliados y juntos debilitar la relación estratégica Rusia-China y caerle, vamos a decir, solamente a China. Entonces, no decir nada de Rusia es más que misterioso, ¿verdad? Claro, uno se ríe por todo ese cuento, ¿verdad? Que él es un agente de Putin. Pero más bien se trata de todo eso, de ir creando las bases de unas relaciones bilaterales, de que apacigüen la voluntad de los rusos, ¿verdad? De unificarse más con los chinos y apartarlos de la contienda que ellos tienen. Pues, prueba de esto es que no solo la ausencia del discurso, ¿verdad? Sino las serias medidas, vamos a decir, tributarias o de sanciones que tienen hacia los chinos. Inclusive todo el mundo está hablando, todo el mundo se está preguntando si este coronavirus no fue un regalito de los norteamericanos para debilitar de carambola todos esos megaproyectos que hemos venido hablando sobre la ruta de seda, una sola franja, porque vos ves que las reacciones ahora del mundo entero es de mucho susto hacia todo lo que sea chino, ¿verdad? Ahí está la embarcación esta que está en cuarentena con 20 personas posiblemente infectadas de coronavirus. El crucero, sí. Y tiene 3.000 personas a bordo. Sí. Ya, entonces y los checos dijeron que ya sus líneas aéreas no iban a llegar a China y toda la reacción, ¿verdad? Haciendo un símil con la prohibición norteamericana, claro, de vuelos a
China. Porque se trata de generarle capacidades comerciales a los chinos, ¿ya? Y ese otro tipo de guerra actual que hay. La pregunta del millón, conversamos con varios amigos, ¿y si los chinos entienden que esto es una guerra ya de carácter bacteriológico y que se la regalaron ellos u otros, los británicos vía Hong Kong? ¿Cuál va a ser la retaliación? Por eso, mira, el discurso de Trump, del martes, tiene que llamar mucho la atención. Y así como a manera de comercial, pues sabes que este año se conmemora el 75 aniversario sobre la victoria del fascismo. Que muchos ni quieren recordar, otros ni la conocen y otros ni la entienden. Y del año pasado estaba el director del servicio de la inteligencia rusa alertando en una entrevista que reescribir la historia es muy difícil, puede ser muy peligroso. ¿Y cómo comienza esta historia de guerra y tormento para la humanidad? De esa manera, con discursos que crean que todo lo pueden y todo lo deben de hacer. Y que no hay vamos a decir, un sistema multilateral de justicia que se los puede impedir. Ok, asesinaron a Soleimani. ¿Qué pasó? Nada. Algunos de repente se distanciaron porque vieron los cohetes salidos de Irán, ¿verdad? Pero no pasó nada. Más bien ahí está diciendo él, como gran mérito, yo lo mandé a matar. El mundo puede entrar en un vórtice, una escalada sin precedentes. Y aquí no te sirve ni el mejor armamento, porque el armamento alemán, cuando inició la guerra, que fue financiado, construido con el financiamiento de los norteamericanos, de los préstamos, ¿verdad? De Estados Unidos e Inglaterra. Sí. De los mismos judíos. Lo llevaron ahí, a ese nivel de capacidad. ¿Quién pudo haberle dicho que iban a ser vencidos? A la vuelta de la esquina por la Unión Soviética. A la Unión Soviética le entraron con más de 2 millones de soldados. La Unión Soviética, un pueblo atrasado de campesinos, saliendo del feudalismo. Y entonces los países europeos caían como naipes, como castillos de naipes. El que más, en semanas, en días, se le rendían a las tropas alemanas. Y el que más aguantó ahí un tanto fueron los polacos. Y lograron meterse a la Unión Soviética, pero cuando son derrotados en las inmediaciones de Moscú, Winston Churchill le lleva una espada a Stalin. Le dice, hasta ahora nadie había podido hacer esto, ¿verdad? Y ellos mismos prefirieron lanzar a Hitler hacia el oriente que Claro, es que había razones políticas, había que acabar con ese régimen comunista, con ese estado comunista que se estaba creando, claro, que era un serio problema para el mundo occidental, pues. Pero fíjate que para Hitler Inglaterra era pan comido. Y nunca se lanzó directamente a... Porque lo miraban como pan comido. Sí. ¿Me entiendes? Y quería, por una cuestión ideológica, primero también caerle a los soviéticos. Pero entonces... Ve que lo entortaron también. También le dieron crán, ¿verdad? Entonces, esta gente que cree que tiene tanta capacidad militar para esclavizar, porque Hitler quería esclavizar. Su intención era esclavizar. Claro. A toda la humanidad, sobre todo a Europa Oriental. Cuando entran a la guerra, creen que la tienen ganada, pero a la vuelta de la esquina le sale un sandino y los manda para su casa, ¿verdad? Entonces, por eso ese tipo de discursos, más que interesantes, son peligrosos, porque demuestran el estado de xenofobia, de impunidad de ese ultraimperio, que puede ser rapaz, sobre todo con aquellos países que mencionan. Nosotros
en el CREI, en el Centro Regional de Estudios Internacionales, hemos creado muchos escenarios. Si ellos se lanzan a esa rapacidad, mira, ninguno de ellos es alentador. Es más, ni para aquellos títeres que le están promocionando aquí su desestabilización. Porque ahí el caos, el desorden, se generaliza. Mira que el mismo presidente de Colombia, por echarle pilín a su empresario actual, ¿verdad? Le está diciendo, si se meten a Venezuela, va a ser su Vietnam. Y quien va a ser pasto de esta guerra va a ser la misma Colombia. Pero ahí no solo hay una actitud de posición política a su adversario actual, hay un grado de realismo de que las capacidades de Venezuela de hoy día no son las de hace 10 años. Y no solo por cantidad de hombres armados, ¿verdad? O por la calidad del armamento que tienen, es también el grado de conciencia que ya en ese pueblo existe. En otro país, sí, ellos pueden llegar tal vez como un paseo al país y regresarse. Pero en países como Venezuela o Cuba o Nicaragua, no es una cuestión de paseo. E inclusive, nosotros los escenarios que hemos construido, post-intervención, ya sea directa o de manera proxy, con sustituto. Y esto es un caos. Y se regionaliza por completo. Entonces, aquellos que aspiran, porque este es un juego de dos vías, yo te ayudo, ¿verdad?, a que te instales en el poder, te pongo en el poder y vos me correspondés, ¿verdad? Y así, pero se venden esto como que si el resto desaparece. Sí. Y solo quedan ellos gobernando, ¿verdad?, a través de ese proxy al resto del pueblo como vasallos. Y no ven una capacidad que nunca han visto, ¿verdad? Porque lo que pasó contra Somoza, si vos lo comparás a lo que puede pasar ahora, ni 2 días aguantaría. Ok, hay un dicho que dice perro que ladra no muerde. Así es. ¿Qué tanto es este discurso el ladrido del perro versus el mordisco? Vamos a hacer la pausa, hablamos sobre esto al regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Qué tanto es una verdadera, real amenaza este discurso y qué tanto es un bluff para intimidar? Es que primero hay que partir de ahí. ¿A quién intimida, por decir algo? ¿Al pueblo? No. ¿Al sandinismo histórico? No. Si vos querés estar para el sandinismo histórico, eso es como música para los oídos, ¿verdad? Tiene un grado de combatividad enorme. Pero al inversionista, ¿vale? Entonces ahí ya va otro tipo de guerra, la psicológica con la desestabilización económica, ¿ya? La amenaza. Eso tiende a mandar señales para decir, te tengo en la visual, pórtate bien, hacer lo que te digo, decirle, menea la cabeza a los mensajeros que te mando, todo eso, pues. Y así funciona esa primera etapa de ablandamiento. Y allí, pues es que hay nicaragüenses que ellos no han abierto la boca y ya levantaron las manos, ya se rindieron, ¿ya? Entonces, lo que hay que entender es, por ejemplo, cómo te llegan ellos a golpear económicamente vía esas sanciones, vía bloqueo, vamos a decir, que funcionen por extraterritorialidad. Sí. De que le digas a uno, no le digas al otro, o tal cosa, ¿no? A pesar de que el otro está consciente de que debiera tener relaciones muy buenas con vos, etcétera, etcétera. Así funciona en esta primera etapa. Luego viene ya también acciones más duras, del diversionismo, de lo psicológico, a lo indirecto paramilitar. Medidas de sabotaje económico, agresiones físicas, todo lo que ellos tienen en el arsenal para golpear a los pueblos, ¿ya?
crear coros, ya viste todo ese coro de la diplomacia regional, para desacreditar, desprestigiar. Todo eso es parte de la guerra, no tanto de nuevo tipo, ¿verdad? Una guerra política de nuevo tipo. Hasta que ellos logren doblarle el brazo a aquellos que lo pretenden hacer. Quien no lo doble, pues va a pagar una cuota fuerte. Pues. Porque en esto hay que estar claro. Ellos, sobre todo con el avance de los chinos en el continente, están tratando de detenerlo, ¿ya? De detener una mayor, vamos a decir, conexión comercial y financiera. A la vuelta de la esquina, China puede sustituir a muchos, vamos a decir, organizaciones financieras en la región. Y eso ellos, pues, desde ya lo ven como una amenaza. Me imagino que por ahí está la atención a ese panorama. Ahora, vamos a decir, Nicaragua es un país pequeño, sin mayor poderío militar, sin mayor poderío económico, en la concreta no representa realmente una amenaza para los Estados Unidos, a menos que sea el tema de las mejorías sociales y demás, que sean un mal ejemplo para otras naciones, pues, el tema de soberanía y demás. Pero amenaza real, pues, es decir, contundente de que vamos a atacar a Estados Unidos, no somos. Es más, el ejército norteamericano podría entrar a Nicaragua, si quisiera entrar, y Nicaragua no representa, por lo menos en términos de armas, un contrincante que esté a nivel del ejército norteamericano. Hablando de armas, ya es una cosa distinta, participación y demás, ¿no? Claro. Sin embargo, China sí. ¿Ah? Y a China le están echando todo lo que pueden echarle. Claro. Ya comenzaron. Sí. ¿Ve? Hay otras naciones con las cuales igual tiene tal vez un nivel así de casi de tú a tú, y se está metiendo. Mira, la verdad, nosotros nunca hemos sido amenaza para nadie. Pues no es un propósito ni de política interna ni de política exterior. Nosotros buscamos en nuestra visión de política exterior, la hermandad entre los pueblos, la amistad entre los pueblos, relaciones simétricas comerciales, relaciones de respeto, ¿verdad? Lógico, somos por fe no alineados. O sea, no puede estar alineado a un imperio que agreda a la humanidad entera. Un imperio que se quiera apoderar de todos los recursos estratégicos, ¿ya? O de las voluntades de todos los pueblos del mundo. Sin embargo, ellos sí te van a pintar a un adversario de la manera que ellos quieren que lo vea su opinión pública, interna y el mundo como tal. ¿Cómo puede ser amenaza un pueblo que producto o un país del desarrollo que estamos generando al interno, le damos asistencia gratuita médica a hondureños y a ticos? ¿Cuál es la amenaza? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, esa prosperidad nuestra no es tanto lo que le moleste. Lo que le molesta es no controlar a los que dirigen este país. Lo que le molesta es no controlar nuestras voluntades. Pero yo siempre recalco, no controlar nuestros recursos estratégicos. Y nosotros tenemos recursos estratégicos. Mira a Zelaya, por nacionalizar las minas, le mandaron su notita NOx. ¿Ya? Entonces, no es que nosotros, por profesión, por oficio, recemos la mañana, al mediodía y al acostarnos
un antinorteamericanismo producido por el hígado. Nosotros tenemos una historia, ¿ya?, donde sus deseos de apropiarse de la ruta interoceánica de 1848 han venido agrediéndonos de una manera permanente y constante. Firmaron un acuerdo con Inglaterra donde son ellos los que tienen que construir el canal y nosotros no firmamos. Permitieron entregar la isla a San Andrés a los colombianos, han intervenido físicamente aquí, han instalado su dictadura, nos han hecho una guerra de agresión. Entonces, ¿cómo un país tan pequeño puede ser amenaza? ¿Por qué China no nos ve como amenaza a nosotros? ¿Por qué los rusos no nos ven como amenaza a nosotros? ¿Verdad? Porque están más largos. O sea, es una cuestión de cinismo internacional, de política internacional. Porque cuando vos mirás, hablar con un extranjero y te mirás, los nicaragüenses son excesivamente bondadosos. No estoy echando flores. Vos mirás a un chele de eso, que anda perdido ahí, y te pregunta ahí en su medio español que machaque, ¿dónde queda el arbolito? Y vos le decís, mire, cuando mirás la cara, que está perdido, venga, hombre, lo voy a llevar. Pero no te preguntan. Vos te acercás y le preguntás y anda perdido, man. Sí. Nuestra voluntad de servir, nuestra voluntad de ser cortés, ¿me entendés? Es muy diferente a los xenófobos que son ellos. Mirá cómo en Europa la xenofobia está creciendo contra los chinos. Todo aquel que ande con los ojos de alcancía se llama coronavirus. Entonces, nosotros no, más bien, si lo tenés que cargar y llevarlo al hospital, te lo echas a tuto y lo llevas. Entonces, ¿cómo puede ser un pueblo o un país con las características del nicaragüense, solidario, ¿entendés?, cristiano, pues somos cristianos, ¿verdad?, amistoso, ser la amenaza y llevarnos al Consejo de Seguridad Internacional y pretender allí debatir la amenaza al Consejo de Seguridad de la ONU que representa a Nicaragua? Deben de ser nuestras armas nucleares, hombre. Son un show, ¿verdad? Pero sin embargo, con todas esas grandes payasadas que hacen en la arena internacional, son muy peligrosos. Y a los pueblos les cuesta mucha destrucción, sangre. Mira lo que él dice. Con respecto a Irán, si se atreven a responder, les vamos a hacer algo que les va a costar por lo menos 30 años en reconstruir. Y la economía de Irán está muy golpeada, producto de todas las sanciones que tienen. Sí. Y tienen capacidad de levantar esos movimientos internos en protesta contra el gobierno. Entonces ellos siempre están haciendo algo que al final se benefician a ellos, porque ahora preguntaste, se declara en el discurso de la Unión que son los productores número 1 ahora en el mundo de gas y petróleo. ¿A cuenta de qué? Bueno, pero ese todavía yo tengo mis dudas en cuanto a ese número 1. Tenemos pendiente, ya que tocaste el tema, hablar acerca de los 75 años sí, de la derrota de Hitler, porque el fascismo continúa vivo, claro, pero de Hitler y su guerra fascista del 39 al 45. Vamos a platicar sobre eso. Gracias, sí, Manuel, por esta ocasión. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.